Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a cómo usar la función si en Excel. ¿Para qué nos sirve la función si o cómo se usa? Bueno, si se cumple lo que estamos poniendo, entonces que haga algo, lo que queramos poner, sumar o que muestre algún texto. Si no, entonces que haga otra cosa. Es lo que vamos a hacer ahorita. Como vieron, yo ya tengo el promedio aquí, que lo saco de las calificaciones que tengo aquí. Entonces yo voy a usar igual, para que sepa que vamos a usar una fórmula. Si abro paréntesis, promedio es mayor que 5.9, entonces el entonces significa la coma. Abrimos comillas, que ponga aprobado. Si no, el signo significa otra coma, que aquí nos sale la sintaxis abajo de cómo debemos de ponerla, por si se nos cuatrapea cómo poner las cosas, pues podamos saber cómo hacerlo. Abrimos otra comilla y ponemos reprobado. Cerramos paréntesis y damos enter. Como podemos ver, nos ha puesto reprobado, ya que no es mayor o igual que 6. Ahora, si yo aumento la calificación, automáticamente me va a cambiar el promedio, y por lo tanto, como el promedio es mayor o igual que 6, entonces me va a salir aprobado. Ahora, otra forma de, en vez de usar un texto, lo que podemos hacer sería igual si, un ejemplo sería si promedio es mayor que 5.9, entonces que sume estas cantidades. Es un decir, esas cantidades. Cerramos y nos ha sumado estas cantidades, ya que nosotros pusimos que si el promedio es mayor que 5.9, entonces que la sume. Ahora, ¿qué pasa si no es mayor? 5. Falso. ¿Por qué nos ha puesto falso? Porque nosotros no hemos puesto que queremos que haga si no se cumple esto. Yo puedo poner que si no se cumple la suma, entonces ponemos una coma. Si no quiero que lo sume, entonces que saque la moda de A5 hasta A14. Como podemos ver, lo que nos ha puesto es la moda, ya que como no es mayor o igual que 6, entonces no lo va a sumar, y por lo tanto si no lo suma, entonces va a sacar la moda. La moda es como el número que más se repita, y como aquí el número que más se repite pues es el 5, entonces nos ha puesto el 5. Recuerden, si ustedes quieren poner un texto, usamos esta función. Ponemos comillas para que sepa que es un texto que nosotros queremos ingresar, y si nosotros queremos que haga alguna función como sumar, restar, usar el promedio, la moda, mediana, etcétera, ocupamos hacer esto. Explico esta como es. Si el promedio es mayor que 5.9, entonces lo va a sumar de la A5 hasta la A14. Si no, que es la coma, va a usar la función moda desde el A5 hasta A14, que es el número que más se repite. Ahora, si yo le cambio a 10, no suma porque es mayor que 6. Espero que hayan aprendido a usar la función si, que es lo más importante. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.